Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos y todas. Tenemos el honor de presentar la última novela de Carlos Salem. En la Semana Negra nunca olvidamos que las presentaciones no son de los autores, sino de libros, de novelas. En esta ocasión lo vamos a recordar inicialmente. Más todavía porque vamos a empezar leyendo de la propia novela. Bueno, gracias por venir. Son 380 páginas que voy a leer. No, solo un fragmento del primer capítulo. Miércoles 29 de diciembre. Fue en el teatro, todavía no sé por qué fui, o lo sé demasiado y no quiero. De repente me di cuenta de que llevaba 12 años viviendo en una burbuja, confortable, protectora, pero burbuja, a veces acompañado por un rato, casi siempre solo y a salvo. Pero era una burbuja cerrada al viento y a la vida, y empezaba a doler. Mi burbuja sangraba, y era mejor sacarla, respirar para que no se muriera y me matara del encierro. Y la llevé al teatro. Voy a saltar porque si no... La obra era bastante mala y lo más comedor fue el miedo de los actores y las actrices, que sospechaban que lo suyo sería debut y despedida. Y en ese pánico se destilaban los diálogos, en los movimientos, y más allá de la pobreza pretenciosa del texto, me recordó algunas de las obras de vanguardia que me llevaba a ver mamá cuando era chico y eso me emocionó. Creo que se me escaparon un par de lágrimas y ocurrió. Como si llegaran a toda velocidad, desde media vida de distancia, las emociones sobre mí, por todas partes. Creí que me moría y eso estaba bien, porque iba a morirme vivo. Luego, a medida que respiraba con la voracidad de quien estuvo a punto de ahogarse, comprendí. Yo era libre, de las culpas que ni siquiera tenía, de las venganzas que prometía el chico que no volvió a ser. Libre de amar a la Lucía que fuera, a otra Alba que no sería Alba. Libre para que la vida me dejara merecer otra Marcela y volverla a perder. Libre. Este hombre, no voy a abreviar, empieza a aplaudir, celebrando la vida. Y se da cuenta de que la apatía de la gente aplaude por sistema, por conveniencia, por imitar, y que aunque está entrenado y es fuerte, va a ceder en ese aplauso. Los aplausos cedían. A pesar de tanto gimnasio, mis brazos se cansaban, me dolían las manos, estaba a punto de darme por vencido. Entonces lo oí. Estaba 5 filas delante de mí. No podía verlo, pero lo oía, mano contra mano, aplastando el desaliento. Y temí que le ocurriera como a mí, que fuera derrotado por la apatía de los demás. Odié a mis compañeros de fila, a todos los espectadores del teatro. Recobré fuerzas y desde mi propia trinchera hice reverdecer los aplausos y pronto todo el teatro nos seguía, los actores desorientados sonreían. Avancé por el pasillo sin dejar de aplaudir. Me acerqué despacio como si temiera romper el encanto. Necesitaba verlo, reconocer al gemelo, al otro que había entendido la injusticia y como yo se había rebelado contra ella. Lo vi. Un hombre en mitad de los 60 años, bien conservado, enérgico y austero al mismo tiempo. El pelo canoso y bien cortado. El traje de color verde oscuro, casi negro, acentuaba su elegancia. A su lado una mujer más o menos de su edad, que conservaba los atributos que posee la belleza cuando no es impaciente. Aplaudía con la espalda recta y los hombros cuadrados, el pecho hacia afuera como un soldado. Creo que empecé a reconocerlo, aunque al principio me distrajo el vigor con que sus manos chocaban, se separaban y volvían a chocar. Percibí en su aplauso una exigencia inapelable. El mío era una protesta, el suyo era una orden que nadie se atrevería a ignorar. De las manos subía el perfil decidido y el mentón en alto, apuntando a los actores con la magnificencia de un César que perdona a los gladiadores y les reconoce el derecho a seguir vivos y triunfantes hasta el próximo león. Y supe que él, y que tengo que matarlo. Al otro lado del mar y del tiempo, un pibe despierta asustado en un calabozo y no sabe dónde está. Entonces recuerda y se asusta más. Así empieza la novela. ¿Qué es? Creo que representa. Sí.
Es un comienzo muy pertinente el leer parte del arranque de esta novela para que ustedes vean uno de los grandes alicientes que tiene esta novela, que es esta prosa envolvente, como un fluir de la conciencia, y es una novela que ahora vamos a hablarles de la trama. Versa sobre lo siguiente. Habla sobre Buenos Aires en 1978, habla sobre un momento de la dictadura, sobre un personaje muy bien perfilado, que es pues un torturador. Es un torturador, pero un torturador delegado que tiene mucho de criminal en esa dictadura, y también otro personaje que sufre esa tortura, que está en un centro de internamiento, que no sabe qué va a ser de él, que tiene esa incertidumbre y de pronto en el último momento es salvado, porque el torturador le ve y piensa que tuvo un hijo, que tuvo un accidente y que se parece a él. Y por ese acceso de tortura que tiene el torturador, le salva. La novela continúa, como se acaba de leer, de forma paralela en Madrid, mucho tiempo después, cuando, en el año 2000 concretamente, cuando el que ha sobrevivido se encuentra al torturador y todo lo que sucede a partir de ahí. Esto es la trama. Son dos paralelismos, son dos personajes. La víctima se ha tratado de ser otra persona. El verdugo también ha tratado de ser otra persona. Pero la clave es esta. Al verla le ha dicho, le quiere matar. ¿La venganza es la justicia? Esta es la primera pregunta. ¿Se puede ser otra persona impugnemente? Esta es la segunda pregunta. Y cuando no hay justicia, ¿qué se puede hacer para hacer justicia? Estas tres interrogantes hacen avanzar la trama en paralelo. Vamos a hablar de esto con un gran autor, Carlos Sallen, que tiene el don de la palabra por escrito y también hablando. Pero quiero decirles una cosa en primer lugar, referencias. A mí me llamó la atención que hay un momento en que el torturador me parece un personaje de Jorge Amado, pero fundamentalmente veía a Patricia Highsmith. Y esto es lo que quiero decir. Hay una forma de hacer novela negra que es no del lado de los delincuentes ni tampoco del lado de los criminales. Es más bien que lo psicológico, turbulento, sea el motor de la acción criminal. En este sentido, mi primera pregunta rompedora es esta. Si Patricia Highsmith fuera un autor argentino que lleva media vida viviendo en Madrid, ¿hubiera escrito justamente esta novela? No lo sé, posiblemente no, pero sí que a mí es una autora que me gusta. Quiero decir que hay muchas maneras de escribir, cada historia te pide cómo contarla, y esta es una historia que yo tuve 30 años, más de 30 años, decidiendo cómo contarla. Antes incluso de publicar mi primera novela, ya la había escrito como obra de teatro que se representó en Barcelona unos meses, porque no me atrevía a entrar en el teatro, estás de este lado y cuentas y que saquen conclusiones. No lo sé, no sé, si sé que es un elogio que me digas eso y se agradece. Mira, hay una cosa que tú dijiste en tu primera pregunta. Yo no sé si fue Galeano que decía que si ojo por ojo terminamos todos tuertos, ¿no? Tampoco creo que haya una redención en casos como esto. Tampoco creo que la venganza sea solución. Cuando yo tenía este libro muy avanzado, lo comenté con mi amiga Claudia Piñeiro, que es una excelente novelista argentina, y que ella me alentó, termina lo que es necesario, que es útil, que es bueno, porque ella había leído la obra de teatro y de hecho le mandé el libro. Y ella me contó un detalle que yo indagué. Un resumen muy breve. Entre 1976 y el año 80, la dictadura duró hasta el 83, 79, hubo 30.000 desaparecidos en Argentina. Supongamos que ahora mismo entran los señores de verde armados, son militares pero no tienen identificación, con delincuentes al lado, y se llevan a X y los otros no. Y todos miramos por otro lado y nos hacemos los gilipollas, por miedo a que nos lleven. Eso pasó en el país donde nací, y 30.000 personas. Hay que dice que fueron 22.000. No importa, hijo de puta. Si la diferencia es cualitativa o cuantitativa. 700 centros ilegales de detención y tortura, más de 500 niños nacidos en cautiverio, de los cuales solo 130 se han identificado, miles de personas tiradas al mar narcotizadas. Todo para cumplir un plan que era el Plan Cóndor de los Estados Unidos, del papel de Argentina y del Cono Sur en el nuevo orden internacional. No es una compilación, están los documentos del Pentágono. Ese es el marco. Ahora está la historia humana. ¿Cómo sales de eso
cómo sobrevives a eso y sobre todo cómo quedan marcados. Yo el fenómeno de los fascismos y los nazismos, yo creo que nace del silencio. El problema es si toda la gente que está en desacuerdo, si aquí vienen a llevarnos a la mitad y la otra mitad decimos que no nos llevan, pero si nos hacemos los gilipollas y silbamos y decimos algo habrán hecho, estamos aceptando la teoría del enemigo como un credo que nos permite, que nos hace ser menos ciudadanos y menos personas. Entonces, eso es lo que ocurrió en mi país durante muchos años y en muy poco tiempo. Por eso la furia que vino después fue una furia de tratar de conocer lo que todos sabíamos. No había internet, no había nada y sin embargo se sabía. Frente a eso es ¿qué haces cuando te has salvado? O por ejemplo, si pasamos del otro lado, todos los militares argentinos eran los nazis hijos de la gran puta, habría de todo. De hecho hubo un grupo llamados Militares por la Democracia que era muy reducido y resistió. Los degradaron, no los mataron. Quiero decir que muchos, como el sargento, el mayor Morales. El mayor Morales. ¿Cómo era el mayor Morales? El mayor Morales es un tipo que es un militar de carrera que se metió, se fue a luchar contra la guerrilla al monte, creyendo que defendía una idea y una historia, y cuando vuelve de eso hecho un héroe, lo meten a un centro de detención en un cuartel donde tienen que torturar y detener a niños sin derechos, sin habeas corpus, sin nada. Entra en una contradicción, finalmente. Él salva a Julio y a otra gente. Él se va del país y aporta documentación que permite juzgar a otra gente, pero entre el momento que hace eso y el momento que está dirigiendo un centro de tortura, ¿cuánto permitió torturar? ¿Cuánto habrá torturado o no para no ser diferente o por miedo a que lo torturen a él? Hay un personaje terrible que es el sargento Rovira, que es el engranaje típico de toda sociedad que se vuelve fascista. Es aquel que tiene un poquito de poder y como en el franquismo, el jefe de la manzana, el chivato del edificio. Es que ese sí era torturador, claro, ese sí era un cabrón. Claro, pero el culpable para Julio es el otro, porque ese es un animal que va a estar con lo que sea el poder. El otro que piensa, que tiene estudios, que tiene el poder de decidir y de elegir, que tiene conciencia, es consciente de su conciencia, es con el que él cuando sale, aunque le salva la vida, decide que un día lo va a tener a su merced, le va a preguntar si un torturador se puede arrepentir y lo va a matar. Y se le va media vida esperando que haya justicia, la justicia que tú dices, y finalmente vive preparándose para matarlo. No lo hace, pero vive preparándose, hasta que un día se lo encuentra 22 años después en Madrid y se da cuenta que si con 40 años ya no lo mata, su vida no ha tenido sentido. Es que esto es importante. Por lo que estamos diciendo hasta ahora, y estamos tratando de vender una novela, no es una novela filosófica, ni psicológica, ni política solo. Es algo más. Usted que le gusta la novela negra pura de Oliva, aquí hay un personaje que es Rovira, que es un torturador de verdad, que nos hace ver claramente esa parte oscura de los seres humanos de la que habla la novela negra. Pero el personaje protagonista del que se ha leído la introducción no es exactamente el personaje de novela negra. Es alguien que por la mañana te da una puñalada en el corazón y por la tarde te abraza, que hace lo bueno y lo malo. Y en ese sentido, esto es algo importante que tenemos que decir. El personaje de Julio le ama y el lector, a diferencia de Julio, le ama y le odia. Yo cuando he leído la novela no me es antipático este personaje, lo es más Rovira. Y sin embargo, Julio, que al llegar a Madrid se cambia el nombre y se llama Jorge Luis, trata de cambiarlo todo, de decir me he dejado Argentina y ahora estoy en Madrid. Esta es la clave. Es un superviviente que el torturador bueno le permitió sobrevivir y podríamos decir, me equivoco si digo que sin embargo se siente culpable de haber sobrevivido, sí, porque es empático con los que no sobrevivieron, con los desaparecidos. Sí, él se siente culpable, pero además se siente culpable porque él no lo detuvieron. A él lo detuvieron porque le gustaba una chica de su instituto privado, por su padre tenía dinero y ella era como muy activa. Entonces, como le gustaba a ella, le gustaba el culo de ella, se metió en eso solamente para ser heroico y no hizo nada. Repartió los panfletos, se los llevaron a todos, los separaron, como pasó tantas veces, y él no sabe nunca si lo salvó Rovira o los amigos de su padre, que es un industrial con amigos militares. Él se siente culpable no solo por sus compañeros, sino por su clase, por su país, por esa clase media y media alta argentina que llamó al golpe de Estado y que fue cómplice del golpe de Estado y que ahora está volviendo a ser cómplice de una barbaridad que pretende borrar y que todo vuelva a ocurrir otra vez. Que es más interesante que yo pueda comprarme un coche un poquito mejor a que haya justicia. Entonces sí que tiene que ver. Realmente para mí
el protagonista, que es Julio, es un chico torturado porque cuando él sale de ese cautiverio, que lo sueltan en un solar baldío, en un solar casi no le ha pasado casi nada, se fragmenta y para sobrevivir nace en él Jorge Luis, que era su padre, que le llamara Jorge Luis. Su padre, un hombre de orden, de origen humilde, un empresario que hizo dinero, y su madre era una familia acaudalada argentina que podía permitirse, por su apellido casi vasco, ser progres y ser todo lo que fuera. Entonces él se llamó Julio porque su madre, y es una novela sobre la locura también. La madre de él está loca, la mujer de la que él se enamora años después, que llama Alba, y si alguien la compra se basa en una novia que yo tuve, mayor que yo, que sufrió la tortura y todo esto, y sufrió familiarmente, y él mismo puede que esté loco, porque ¿dónde empieza y termina la locura? ¿De una persona o de un país? Si ahora mismo entran 6 tipos armados, ¿y cuántos somos? 70, 50, y se llevan a 5 y miramos 45 por otro lado, ¿eso no es un indicio de locura? Entonces, esa locura que tiene la madre de él, y que hasta puede que tenga él o tiene Alba, que es un personaje muy importante, una historia de amor que él tiene previa a la venganza, tiene que ver con eso, con la locura. ¿Qué es la locura? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es el olvido? ¿Qué es la venganza? Si te vuelves lo que tú odias, si torturas al torturador, ¿no te conviertes tú en torturador? Hay, como estamos diciendo, una lectura política de esta novela, de esta que es, a mi modo subjetivo de leer, la mejor novela de Carlos Salem. Y lo es por esta lectura política, como decimos, por este entender lo que es la democracia y lo que es la dictadura. Pero también hay una lectura simbólica, de la que vamos a hablar ahora. Una novela simbólica porque, en el fondo, y te lo pregunto, pero es como lo he leído yo, nos trata de confrontar la dictadura argentina y la dictadura española, nos trata de confrontar el torturador sobreviviente y la víctima sobreviviente, y nos trata de decir, en el fondo, que no hay dictaduras de allí y dictaduras de acá, sino que todos son dictaduras donde la mayoría quedamos jodidos, y no hay neofascismos, sino que está de acá y de allá, sino que está el neofascismo, y la historia es una mierda cuando la repetimos constantemente por ser tontos del culo. A ver, la historia se repite si la dejamos. Entonces, ese es el tema. Hay una cuestión. Mira, yo lo pongo como ejemplo, ¿no? Cuando yo publiqué la obra de teatro, que era mucho más cortita, hice un pequeño prólogo, un epílogo explicativo, porque la gente no sabe, por ejemplo, que en Argentina entre 1930 y 1976 hubieron más de 40 años de gobiernos o militares o tutelados por los militares. No fue una dictadura como la franquista continua, pero casi que fue peor, porque cada uno que venía buscaba su nuevo interés. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con la evolución democrática de un país. Pero al mismo tiempo, yo creo que no sería posible ese tipo de movimientos fascistas sin la complicidad de la gran mayoría silenciosa. Yo no me creo que todos los alemanes empezaran siendo nazis. Y de hecho hay muchos testimonios que no. Pero es muy fácil volverse nazi. Hay un poema, creo que es de Benedetti, que habla de lo difícil que es decir que no. Pero si dices que sí, solo por miedo, te empiezas a volver mendigo de la vida y de ti mismo. Y eso es lo que hemos hecho en muchos pueblos, y lo hemos hecho muchas veces por comodidad, no por miedo. Es la tranquilidad de decir, algo habrán hecho. Bueno, si no te metes en nada, no te habrán hecho nada. Y eso se traslada a todos los términos de la vida. Ah, si no vas vestida con escote, nadie te va a mirar. No, entonces hay un fascismo encubierto, que es el pensamiento que conviene. Y ese pensamiento que conviene, porque no olvidemos que esta dictadura de la que estamos hablando es una dictadura por ordeno y mando de Estados Unidos. Algo que llamó el Plan Cóndor, se aplicó antes en Chile, en Uruguay, se fue aplicando en toda América Latina para restablecer que fueran países proveedores de materia prima y sin ninguna idea progresista ni nada por el estilo. Entonces no fue una casualidad. Hay un documento que os invito a buscarlo, que no. Yo soy, como periodista que soy, odio la teoría de la conspiración. Si hay documentos, son documentos. Los yanquis tienen la costumbre de desclasificar los documentos cada cierto tiempo, donde dicen, mandé a matar a tal. Henry Kissinger, Premio Nobel de la Paz, en 1975, escribe una instrucción completa de lo que tiene que hacer para que el nuevo orden mundial, el papel que va a tener Argentina, convertirlo, destruir lo que quedaba de resto de tejido productivo, hecho desde la época de Perón, o sea, desde el año 55, que tumbaron el gobierno de Perón. Y en todo eso que hay que hacer, convertir un país para ensamblar, para exportar cuero y vacas y comprar las cazadoras de cuero ya hechas, dice que va a ser necesario neutralizar a 30.000 personas.
un espía del Estado de Estados Unidos. No tiene que ver esto con la novela, pero es el trasfondo. Yo escribí este libro para que se hable de este tema. La novela me gusta, me parece una buena novela y coincido con Luis que es la mejor que he escrito y no es la más taquillera seguramente. Es una historia, pero me interesa que casi todos los que la lean digan voy a mirar en Wikipedia un poco de esto para que no se me olvide. Este tipo, que era del ejército chileno, en el año 78... dijo que informó al Pentágono que de fuentes directas de los militares ya habían desaparecido a 27.000. Entonces, eso es una realidad que si se olvida la raíz de todo. Eso fue un negocio. Carlos, Sí. no nos queda mucho tiempo, entonces al menos vamos a tratar un tema más. Todo esto que Carlos está contando, se preguntará al público cómo está contado en la novela, porque estás hablándolo como un ensayo. Pues está contado de la siguiente forma. Julio, que se ha convertido en Jorge Luis, vive en Madrid, pero con el rabillo del ojo está pensando en su país. Está pensando que allí no hubo justicia y si no ha habido justicia, buena es la venganza. Y de todo lo que está hablando ahora mismo, el novelista está en la novela, pero forma parte de la acción. El motor es la venganza. Mientras esta venganza está pensando en esto. Y tengo una pregunta más a este respecto. Hay una lectura política, hay una lectura de novela negra en esta novela sobre la venganza y si la venganza es justicia, pero hay algo más. Hay una lectura psicoanalítica sobre el autor en esta novela, sobre el autor argentino que lleva media vida en España y da la sensación, y te lo pregunto, que es como si el autor mediante su obra a nivel freudiano quisiera exorcizar sus dos identidades que al final son una, como dice Freud, no sublima el que quiere sino el que puede, y tú lo has hecho mediante esta novela. Sí, pero no es consciente. Por ejemplo, Jorge Luis se viene a vivir aquí el mismo año que yo me vine a vivir a España y me di cuenta cuando la novela terminada. O sea, se viene en el mismo año. Tiene mi misma edad. O tendría, no sabemos. O sea, el 2000 tenía la edad que yo tenía en el 2000. No lo busqué así, a mí no me pasó nada. Yo fui un joven revoltoso, reivindicativo en una ciudad cómoda de la Patagonia, pero chicos a 500 kilómetros, que en Argentina eso es un paseo, por reivindicar lo mismo que yo en mi instituto reivindicaba, los desaparecieron, no aparecieron más. Conocí gente, entonces todo eso me dejó marcado y no me atreví a escribir. Es mi primera novela, mi libro número 50, todos publicados en España. Primeramente, en primera instancia, es mi primera novela que transcurre la mitad en Argentina. Es la segunda en la que hablo de mi vida, en otra que se volverá a reeditar, lo hago de la infancia, pero aquí claramente, sin embargo no es mi vida, pero hay mucha gente que conocí. Hay un personaje que se llama Alba, que es importante aquí, que es una novia que yo tuve, con otro nombre, mayor que yo, que la desaparecieron. Está en la y vamos a hablar de ella ahora, es la esperanza, y la nota de esperanza es Alba en esta novela. Háblales de ella. Sí, Alba es una muchacha que él conoce, unos años mayor que él, porque él empieza a estudiar en la universidad, como yo, ya con democracia, y se enamora de ella, pero ella vive en un caserón, es hija de una familia de dinero, y es una chica que cae en unos profundos pozos de tristeza, hasta que él finalmente, en el caso de la novela, es una manera en mi vida, yo como estudiaba periodismo, hablé con mis profesores y ya trabajaba. Ella era una chica que se llevaron a su hermana pensando que era ella. El padre murió de un infarto, la madre se dejó morir y esta muchacha seguía pensando que había matado a su familia y sabía el nombre y apellido del hombre que había matado y violado a su hermana. Y en una ciudad como Córdoba, Argentina, que tiene 1 millón y pico de habitantes, es grande, pero no es grande, es como en Sevilla. Tú sabes dónde compra el pan. Y me sigue llamando la atención esto que te decía al principio. Nadie intentó vengarse quitando un grupo autodenominado ejército de no sé qué, de 5 colgados, que le metieron 23 perdigonazos a un obstetra que atendía a las torturadas para que no se murieran y las atendían al parto para vender los chicos. El que le pegó los tiros, el médico sobrevivió, ahora está en juicio, por suerte. El que le pegó los tiros estuvo 18 años preso. Los familiares, los supervivientes no se vengaron, no es que perdonaron, hicieron el trabajo de seguir adelante para entender que esa maldad no la puedes entender con venganza. La venganza, como decía don Ramón del Chavo, nunca es buena porque mata al alma y la envenena. Esto ya no lo puedes contar para no resolver la trama, pero hay que decirle a la gente, cuenta las dos tramas en paralelo. La organización ya solo nos deja una pregunta más y terminamos. Cuenta las dos tramas, pero confluyen en una historia de venganza, una historia psicológica, y el final es la hostia, se lo aseguro a todos. Entonces, precisamente por eso les recomiendo esta novela, pero
tenemos que hablar al final de lo que tiene de tiempo presente. No es una novela sobre el Madrid del 2000 y la Argentina de la dictadura, sino que también hay un mensaje para la Argentina actual. Al final, ¿no trata un poco esta novela de hacer una crítica de la clase media argentina, sí, que no solamente no saldó cuentas con los torturadores, sino que los amnistió o miró para otro lado, etcétera? Eso, cuéntale a la gente cómo está también en tu novela. Es que está porque realmente, yo te hablaba antes de que la locura puede ser la locura de un país, de una sociedad, de una clase. La locura es una incongruencia con respecto a un marco de realidad, si lo queremos defender de alguna manera amplia. Entonces, sí, es mi clase también. Entonces, aunque a mí no me pasó nada, yo me sentí culpable por otros chicos que habían hecho nada. No está hablando de gente armada, está hablando de reivindicar, de pedir contra una injusticia. Y que fueron muertos o torturados o tuvieron que dejar sus carreras, sus trabajos. Entonces, para que os deis una idea, yo cuando fui a estudiar a la Universidad de Córdoba había dos profesores, uno que había señalado gente que se la llevaron, apareció golpeada y a los 2 meses desapareció. Y como tenía ese profesor en la cátedra en propiedad, no lo podían echar. Le armamos en una cátedra paralela. Siempre hay un país nuevo que se puede decir, y no hay edad para darse por vencido, porque si tomamos por vencido a cualquier edad ya estamos jodidos de antemano. Entonces, eso es la clase media o la clase obrera. Yo no digo que no exista lucha de clases, digo que al contrario, siguen existiendo, pero las clases tienen que buscar el bienestar propio y el de las demás. Una clase que busque solo su propio bienestar, no importa si es media o baja o es un pobre que vota a Vox, es alguien que va contra su propio destino y contra el de todos los congéneres que tiene alrededor. Así empiezan los fascismos. Por eso, en esencia, a ti que te gusta la novela negra esencialmente psicológica, esta es tu novela. Pero a ti que te gusta la novela negra pura con personajes oscuros, torturadores, etcétera, esta también es tu novela. Pero si además te gusta la novela negra política, la que habla, parece que está hablando de Argentina, pero está hablando de aquí, también es tu novela. Quiero terminar entusiásticamente. Me la voy a comprar, me ha convencido. Sí. Quiero terminar entusiásticamente recomendando a todos los presentes que compren y lean esta novela, porque es una de esas novelas en las cuales la vida seguiría existiendo, pero no sabríamos qué significa. La hostia esta novela de Carlos Salén. Muchas gracias. Gracias, Luis. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.